¿Cómo les fue la semana? ¿Me hicieron caso? ¿Empezaron a escribir? ¿A escribir lo primero que se les ocurrió? ¿Funcionó? ¿Funcionó como los melones que se acomodan en el camino? ¿Funcionó para volver a escribir? Ojalá que sí. Si tenés ganas de contarme, podés buscarme en las redes sociales o podés contactarte por el mail de Cultura. Contame cómo fue esto de volver a escribir. Si es que pudiste. Te había dicho que esta semana me iba a interesar sobre todo que charlemos sobre qué escribir, de dónde sacar temas para escribir. Y si me permitís, quería empezar para hablar de ese tema con la lectura de un cuento corto que se llama El Negro Vila y es de un autor argentino contemporáneo que se llama Enrique de Carli. El Negro Vila aparece, por ejemplo, en un estudio donde habla de la escritura de Liliana Hecker. Ya ha sido bastante estudiado porque es muy particular. Te lo leo y después te cuento por qué me parece que es importante para empezar a pensar sobre qué escribir. El Negro Vila. El Negro Vila era, además de negro, narigón. Tan negro y tan narigón que casi presumía. Por eso cuando lo conocí le agarré bronca. Al tiempo nos hicimos amigos y me presentó a la familia. Lo primero que noté fue que ninguno era negro, ninguno era narigón en la familia Vila. Adoptado de acá a Luján, pensé, y me dio lástima, pobre negro. Negro, narigón y adoptado. Lo encaré una noche que estudiábamos. Serían las 2 de la mañana y el negro se caía de sueño. Pero aún con las defensas bajas, ¿cómo se aborda a un amigo sobre un tema así? Revolver que los padres no son los padres, que el hermano no es el hermano. Negro, le dije para empezar, ¿te pasó algo en la nariz? De chico me tragué una silla, dijo, y no te rías. No me había reído ni me hubiera reído por nada del mundo. El negro, un tipo alegre, estaba mortalmente serio. Se me fue a la nariz, dijo, y ahí se trabó. Supuse que prefería evitar el tema y un rato aguanté. Después se me hizo imposible. ¿Te duele? Ya no, dijo. Conté las sillas del living. Los juegos de mesa y sillas, cualquiera lo sabe, traen 6 sillas. En casa del negro había 5. Negro, discúlpame, ¿la silla que falta? Sí, contestó sin levantar la vista. Al confirmar qué clase de mueble tenía el negro en la nariz, la verdad ya no me pareció tan narigón. Sí me llamó la atención que no sobresalieran las patas o el respaldo y se lo dije. No se te nota, negro. ¿Me estás cargando? En serio, che, no se te nota. Entonces la cara se le iluminó y lo dijo. Dijo las palabras que lo convirtieron en mi amigo más entrañable. ¿Querés verla? Por favor. El negro acercó el velador, tiró la cabeza para atrás y separó las aletas de la nariz con los pulgares. Me agaché y miré. Ahí estaba. Se la veía en perspectiva. Las patas, la tabla del asiento, el respaldo incrustado en el cerebro del negro o en el techo del living. «Qué loco, negro», le dije. «No le digas a nadie», me pidió. El Negro Vila, Enrique de Carli. ¿Y te gustó? ¿Te gustó El Negro Vila? A mí es un cuento que me gusta mucho y en especial me parecía importante para arrancar con esto de sobre qué escribir, como para empezar a pensar sobre este tema. Te decía que aparece en un libro sobre la trastienda, se llama La trastienda de la escritura, de Liliana Hecker, aparece mencionado y bueno, aparece mencionado sobre todo por el origen de este cuento. Enrique de Carli va a contar que este cuento surge cuando se encuentra con un amigo con la nariz hinchada, le pregunta qué le pasa y me tragué una silla. Y me tragué una silla es una expresión que podríamos escuchar cualquiera de nosotros o que podríamos decir cuando nos golpeamos con una silla en la nariz. Pero me tragué una silla, interpretado en su sentido literal o pensando más allá del lugar común, puede hacer nacer una historia. Y de eso se va a tratar lo que charlemos esta semana, de empezar a pensar el mundo de otra manera. En este caso, lo que hizo Enrique de Carli fue empezar a pensar las frases que tenemos cristalizadas. Todo el tiempo hablamos
con metáforas o con ideas que están cristalizadas, que están ahí, que no son modificables y que todos entendemos de la misma manera. Pero ¿qué pasa si las empezamos a entender en su sentido literal? Si nos empezamos a pensar traductores que toman cada palabra en su sentido y le dan otro significado. Pueden surgir historias como estas. Y en ese sentido me interesaba retomar o contarles un poco lo que planteaban. Es un concepto hermoso que a mí me parece que es muy lindo para empezar a escribir, que no lo he retomado solo yo, también otros talleristas, y que es el concepto de extrañamiento, o dicho como lo dijo quien lo creó en ruso, la ostranenie. Te cuento, los formalistas rusos eran un grupo de personas que pensaban lo literario a partir de tratar de encontrar la propiedad de la literatura, qué es lo que hace a la literatura. Y Shklovsky, que era uno de ellos, dijo algo como esto, te leo, dice: una vez que las acciones llegan a ser habituales, se transforman en automáticas, de modo que todos nuestros hábitos se refugian en un medio inconsciente y automático. Quienes pueden recordar la sensación que sintieron al tomar por primera vez el lápiz con la mano o hablar por primera vez una lengua extranjera y pueden comparar esa sensación con la que sienten al hacer la misma cosa por enésima vez, estarán de acuerdo con nosotros. Todo el tiempo hacemos acciones que son automáticas. En este momento hablo y gesticulo de manera automática, caminamos de manera automática, abrimos canillas de manera automática, de manera que no sé cuántos de nosotros podríamos recordar para qué lado se abre y se cierra una canilla. A mí en particular es algo que me cuesta mucho desautomatizar. Pero ahí está la cuestión del arte y ahí entra en juego lo que podemos hacer a la hora de escribir. Y es la posibilidad de desautomatizar lo que vemos. De repente lo que estoy viendo ahora por la ventana puede ser el paisaje que veo todos los días por la ventana o puede ser algo nuevo, puede ser una combinación de otras cosas. Las cosas que me rodean también son las que estoy acostumbrada a ver, pero también pueden convertirse en algo que veo por primera vez. La imagen del bebé que va descubriendo el mundo y se sorprende por cosas que para nosotros son obvias, son una mirada desautomatizada. Shklovsky dice, si recordás la sensación al tomar por primera vez el lápiz, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que me di cuenta que todas las personas teníamos 5 dedos en cada mano, o que la mayoría de las personas teníamos 5 dedos en cada mano. Yo no lo sabía, para mí fue una sorpresa contar los dedos de todos en mi familia y que todos tuviéramos lo mismo. Bueno, eso es la mirada inocente, la mirada desautomatizada sobre el mundo, que a medida que nos vamos haciendo adultos vamos perdiendo. Con el negro Vila pasa algo similar, pero a la hora de escuchar, a la hora de pensar el lenguaje y pensar esas frases o esas expresiones que usamos todo el tiempo de manera automática. ¿Qué pasa si nos dedicamos a desautomatizar el mundo y a pensarlo de otra manera? Y si lo que veo no es lo que veo todos los días, sino que se empieza a convertir en otras cosas. Esa va a ser la propuesta para esta semana y te llevas una nueva consigna para trabajar. Te voy a pedir, así como escribiste sobre cualquier cosa la semana pasada, esta semana empezá a cambiar tu modo de mirar el mundo. No es nada fácil, pero hacelo. Cuando te levantás y haces automáticamente una serie de pasos, detenete a pensar en esos pasos que estás haciendo. ¿Y si los hicieras diferente? Si cambiaras ese orden, si fuera la primera vez que haces esos pasos, mira por la ventana de tu casa y es la primera vez que lo mirás, a pesar de que lo mirás todos los días, esta semana lo vas a ver por primera vez y empezás sobre todo a escuchar. Escuchá estas frases que se dicen todo el tiempo y que si fuéramos de otro planeta y empezáramos a traducirlas, encontraríamos que quizás quieren decir otra cosa. Y si dicen otra cosa, ¿cómo la puedo interpretar? Y si la interpreto de otra manera, ¿qué historia puedo contar con eso? ¿No se te ocurre nada con tu ventana? ¿No se te ocurre nada con lo que escuchás? Te pongo acá algunas imágenes bastante conocidas para que las veas por primera vez.
es muy probable que la mayoría de ellas ya las hayas visto, no importa. Olvídate de ese momento que lo viste y míralas por primera vez. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué sensaciones hay detrás? Y empieza a escribir. No importa cómo, no importa cuánto, no importa que empieces a escribir desautomatizando el mundo. Yo no sé si te vas a convertir en escritor en este proceso de desautomatizar el mundo, pero que vas a ser un poquito más feliz porque el mundo va a empezar a ser nuevo otra vez, eso estoy casi segura. Nos vemos la semana que viene.